Hola, 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 mis chismosos y chismosas favoritos de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que les va a encantar. Prepárense su cafecito, su agüita fresca, o lo que sea que estén tomando porque vamos a destapar un secreto que ha estado rondando por internet y que, madre mía, ha causado un verdadero terremoto en las redes sociales. Hoy vamos a hablar del famoso, del misterioso, del impactante live secreto de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores. Los protagonistas de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, parece que nos dieron un momentito de esos que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos, en el amor en la pantalla y tal vez fuera de ella. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, especialmente si son tan fans de las novelas turcas como yo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Bien, la historia comienza así. Como saben, Hande y Kerem, después de protagonizar esa telenovela que nos robó el corazón a todos, Senkalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del entretenimiento. Su química en pantalla era innegable y todos, absolutamente todos, queríamos que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y, vaya que lo hizo. Durante un tiempo fuimos testigos de su romance, un romance que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó a su fin. Y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Después de su ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Cada uno siguió adelante con sus proyectos, intentando dejar atrás el pasado y construyendo un nuevo futuro. Pero claro, los fans no olvidamos y menos cuando se trata de una pareja tan icónica. La memoria colectiva de las redes sociales es implacable, y cada interacción, cada posteo, cada declaración, se analiza con lupa buscando señales de arrepentimiento, de nostalgia, o, lo más codiciado de todo, de reconciliación. Y es aquí donde entra en escena este dichoso live secreto. Resulta que hace unas semanas empezó a circular un rumor en las redes sociales sobre una transmisión en vivo que Hande y Kerem habrían hecho de forma, digamos, no oficial. Al parecer, este live fue filtrado o grabado por alguien que tuvo acceso a él, y rápidamente se viralizó entre los fans, generando un revuelo tremendo. Imaginen la escena, una notificación inesperada, un vídeo de baja calidad, quizás tomado con un celular de contrabando, mostrando a Hande y Kerem juntos, hablando en un ambiente que no parecía un set de filmación ni una alfombra roja. Un escenario íntimo, un momento robado a la privacidad, la carnaza perfecta para los amantes del chisme. ¿Qué pasó en este live? Esa es la pregunta del millón. Las versiones varían, como siempre ocurre en estos casos. Algunos dicen que fue una conversación casual entre amigos, donde ambos se mostraron relajados y bromeando, como si el tiempo no hubiera pasado. Imaginen, Hande riendo a carcajadas por un chiste de Kerem, Kerem devolviéndole la mirada con esa chispa que solo él sabe poner. El paraíso para los almohadilla anchors chippers. Otros aseguran que fue algo mucho más profundo, una especie de reconciliación virtual donde ambos hablaron sobre su relación, sus errores y sus sentimientos. Confesiones a corazón abierto, lágrimas contenidas, promesas de enmienda. Un drama digno de una telenovela de horario estelar. Y por supuesto, no faltan los que afirman que fue un simple saludo a sus fans, sin nada de sentimentalismos. Un hola, ¿cómo están?, un par de sonrisas forzadas, y un adiós rápido para evitar preguntas incómodas. La versión más decepcionante, pero quizás la más realista. Lo cierto es que debido a la naturaleza secreta de este live, la información es muy limitada y confusa. No hay una versión oficial de lo que realmente ocurrió, y la mayoría de lo que sabemos proviene de capturas de pantalla, comentarios de fans que dicen haberlo visto, y bueno, un montón de especulaciones. Las capturas de pantalla, por supuesto, son borrosas, pixeladas, y muchas veces parecen sacadas de contexto. Los comentarios de los fans son contradictorios, llenos de emoción y subjetividad. Y las especulaciones, bueno, las especulaciones son el combustible de este chisme.
Desde teorías sobre un complot publicitario hasta predicciones astrológicas sobre el futuro amoroso de la pareja, la imaginación de los fans no tiene límites. Pero a pesar de la falta de información concreta, este live secreto tuvo un impacto enorme en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem enloquecieron, reviviendo viejos recuerdos y alimentando la esperanza de una posible reconciliación. El hashtag #Hande y Kerem volvieron se convirtió en trending topic mundial, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, nostalgia y teorías conspirativas. Memes, edits de fans, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos inundaron TikTok e Instagram. La fiebre #Anker resucitó con más fuerza que nunca. Los grupos de fans se organizaron para pedirles públicamente que se dieran una segunda oportunidad, como si estuvieran liderando una campaña política. Ahora, aquí es donde entra mi opinión personal. A ver, yo entiendo perfectamente el entusiasmo de los fans. A mí también me encantaba esta pareja, y me parecía que tenían una química increíble. Pero también creo que es importante ser realistas y respetar la privacidad de ambos actores. Es fácil dejarse llevar por la fantasía de la pantalla, por la perfección del romance que vimos en Senkalkam. Pero recordemos que esa era una historia escrita, dirigida y actuada. La realidad es mucho más compleja y las relaciones personales son un terreno delicado donde no deberíamos entrometernos. Si este live realmente existió y si fue algo privado, creo que no estuvo bien que se filtrara. Todos tenemos derecho a tener momentos íntimos, y es injusto que seamos juzgados o expuestos por algo que no queríamos compartir públicamente. La vida de las celebridades está bajo el escrutinio constante de los medios y del público, y a veces olvidamos que también son seres humanos con derecho a la privacidad. Además, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas propias. No son personajes de una telenovela, y no están obligados a cumplir nuestras expectativas o fantasías. Si decidieron seguir caminos separados, es su decisión, y debemos respetarla, aunque nos duela. Forzar una reconciliación solo porque nosotros queremos verlos juntos sería egoísta e irrespetuoso. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, creo que este live secreto nos enseña varias cosas. Primero, el poder de las redes sociales y cómo un simple rumor puede convertirse en un fenómeno viral. La información viaja a la velocidad de la luz y un comentario, una foto, un vídeo pueden dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Segundo, la importancia de la privacidad y el respeto en la era digital. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás y evitar difundir información privada o rumores sin verificar. Y tercero, el impacto que tienen las celebridades en nuestras vidas y cómo a veces nos aferramos a historias de amor que solo existen en nuestra imaginación. Pero sobre todo creo que este live secreto nos recuerda lo mucho que amamos a Hande y Kerem, y lo mucho que nos gustaría verlos juntos de nuevo. Y aunque no sepamos qué depara el futuro para ellos, podemos seguir disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos y por supuesto siguiendo los chismes que nos ofrece el mundo del espectáculo. Al fin y al cabo, el chisme es parte de la condición humana, y a quién no le gusta un buen drama de vez en cuando. Pero profundicemos un poco más en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo fueron una pareja en la pantalla, sino que su relación trascendió ese ámbito, convirtiéndose en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Su romance, aunque breve, fue intenso y público, con viajes juntos, fotos adorables en redes sociales y declaraciones de amor que nos hacían suspirar. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para los fans, quienes se aferraron a la esperanza de una reconciliación. Este live secreto, entonces, se convierte en la chispa que reaviva esa esperanza. La posibilidad de que Hande y Kerem hayan tenido una conversación privada, sin la presión de los medios ni las expectativas del público, alimenta la fantasía de que todavía existe algo entre ellos. Pero también es importante analizar las posibles motivaciones detrás de la filtración de este supuesto live. ¿Fue un error? ¿Un acto malicioso de alguien cercano a la pareja? ¿Una estrategia de marketing encubierta? Todas son posibilidades que debemos considerar. Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de los medios de comunicación en todo este asunto. Los portales de noticias y las revistas del corazón se han hecho eco del rumor del live secreto, alimentando aún más la especulación y el interés del público. Las redes sociales, en este sentido, se han convertido en un campo de batalla donde se libran guerras de información y desinformación.
En resumen, el life secreto de Ander Erzel y Kerem Bürsin es mucho más que un simple chisme. Es un reflejo de nuestra obsesión con la vida de las celebridades, de nuestro anhelo por el amor verdadero y de la complejidad de las relaciones en la era digital. Y bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo sobre el famoso life secreto de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Como ven, la historia está llena de misterios, rumores y especulaciones, pero lo importante es que nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha recordado lo mucho que amamos a esta pareja. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de un live secreto entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, el impacto que tuvo en las redes sociales y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Analizamos las diferentes versiones del live y ofrecimos una perspectiva personal sobre el tema. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este chisme. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente en este live? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más chismes, noticias y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Besos.